Hola, bienvenidos al tercer canal. Síganme. En más de un año de creación hemos podido acercarnos cada vez más a la Colombia profunda. Gracias. Y poder acompañar el sentimiento popular de una generación que quiere que la dignidad se vuelva costumbre. Ustedes, los seguidores del tercer canal, son la razón por la cual nosotros podemos seguir realizando nuestro trabajo día a día. Gracias a sus aportes a nuestras líneas Nequi y DaviPlata, podremos seguir llegándole a millones de colombianos la información de nuestra agenda alternativa. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para recibir todas las notificaciones de nuestros contenidos. Somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. Muy buenos días, hoy una emisión más, hoy 23 de abril, sábado, del tercer canal, una emisión obligada, debido a que el país amanece hoy consternado, preocupado por las declaraciones producidas por el general Zapateiro en las últimas horas. ¿Qué declaraciones? Declaraciones deliberantes, declaraciones que le son prohibidas por la Constitución a un funcionario público y más a un comandante, en este caso un comandante del ejército, el general Zapateiro. ¿Qué declaraciones? Meterse en la campaña política actual y concretamente atacar a un candidato, atacar al candidato Gustavo Petro cuando Gustavo Petro, como muchos colombianos y como muchos analistas en el mundo, dicen pues que el narcotráfico llegó a las altas esferas y a la cúpula militar, como ha llegado al Congreso, como ha llegado a todos los estamentos de la sociedad colombiana el narcotráfico. Sin embargo, el general Zapateiro se siente aludido, ataca a Gustavo Petro, dice que está haciendo politiquería con la muerte de sus soldados, que Gustavo Petro hace parte del narcotráfico, en fin, lo que ha generado una serie de reacciones hoy en todo el país, desde sectores de la derecha, el centro, la izquierda, sectores académicos, pero hay un matiz en esta situación, una particularidad. Hombre, no es momento para que el comandante del ejército, en un momento histórico tan delicado, cuando Gustavo Petro puede ser el próximo presidente de la República, cuando sobre él se ciernen todo tipo de amenazas y le han quitado todo tipo de garantías, sea el comandante del ejército el que se sume a la línea del uribismo y de Federico Gutiérrez, que viene señalando a Gustavo Petro de criminal, y ahora el comandante del ejército señala que Gustavo Petro hace fiesta con la vida de los soldados de la patria. Para eso estamos en comunicación en este momento con una voz académica, con una voz crítica, con una voz ácida, que no le tiembla la voz para decir las verdades de frente. Se trata de mi querido amigo, el profesor Gilberto Tobón, una de las votaciones más altas al Senado de la República con Fuerza Ciudadana, que lamentablemente por una operación de desaparición de votos no se alcanzó a llegar al umbral. Pero ahí está en la lucha. Profesor Gilberto Tobón, con los buenos días allá en la ciudad de Medellín. ¿Cuál es su análisis de esta crisis institucional, permítame calificarlo de esa manera, que hoy vive Colombia? Holman, muchas gracias por darme la oportunidad de dirigirme a tu amplia audiencia. Bueno, en primer lugar, yo quisiera recordar antecedentes históricos. Colombia no ha sido una democracia real nunca. Esto ha sido una democracia de papel, signada por el fraude electoral, por la violencia rampante, por la corrupción. Lo que pasa es que en las últimas décadas, con el fenómeno del narcotráfico, el Estado colombiano se ha colapsado totalmente, desde hace décadas, totalmente, no, el Estado no existe.
El hecho de pues, que haya una gente con uniformes portando las armas y que haya unos jueces con unas togas y unos congresistas durmiendo la siesta dentro del Parlamento, eso no significa que eso sea un Estado. Y un presidente con su ministro haciendo sociedades corruptas para robarse el presupuesto público, como es el caso en Colombia actualmente. Entonces yo te quiero decir lo siguiente. En la época de 1958, Alberto Lleras inició desde 1957 o antes una cruzada contra la dictadura rojista. Alberto Lleras era el intelectual más importante del Partido Liberal, cuando el Partido Liberal tenía intelectuales. Ahora lo que tiene son clientelistas como César Gaviria. Pero en esa época había intelectuales, Darío Echandía. Alberto Lleras era el más brillante, era tal vez la prosa más exquisita que había en ese momento. Y él hizo un acto en el Tequendama, obviamente pues patrocinado por la élite dominante del país, que ya estaba hastiada y saqueada por Rojas Pinilla. Entonces, él hizo allí unos planteamientos sobre la democracia muy interesantes. Fueron de veras iluminantes. ¿Y qué dijo? Dijo lo siguiente, porque el problema era la dictadura y las Fuerzas Armadas. ¿No? Entonces dijo, las Fuerzas Armadas no pueden ni deben ser deliberantes, porque hay una incompatibilidad absoluta entre la milicia y la política, porque la milicia es la disciplina y la obediencia ciega. En cambio, la política es el arte de la discusión y de la transacción. Entonces, un militar haciendo política es algo atroz, no solo porque los conocimientos son muy limitados en esa materia, ¿cierto? Ya lo dijo el filósofo Ortega y Gasset, generalmente los generales carecen de ideas generales. Ortega y Gasset, ya se murió, le estoy avisando a los generales, ya se murió. Si lo pueden buscar en las enciclopedias. Pero dijo esa frase rotunda. Entonces, los militares han intervenido en política siempre, incluso por las vías de hecho más atroces. Es un hecho, pues, que los falsos positivos son un escándalo mundial, y terminarán, oiga el pronóstico mío, en la Corte Penal Internacional. Allá terminarán, a la cual quiere aportarse para ganarle la carrera a Uribe Iván Duque, sujeto horroroso. Y hago un paréntesis, hago un reto, háganle un examen, que se someta ese señor Iván Duque a un examen de preparatorios de derecho para que lo rajan en todo. A ese señor le regalaron el título en la Celso Arboleda, que es una universidad de garaje. El señor no sabe absolutamente nada de derecho y es el presidente y aspira, y es un chiste porque este muchacho es un farandulero, aspira ahora es que a ser presidente de la Corte Constitucional, y las damas de la Corte, porque eso ya se volvió matriarcado, salieron en unas fotos risueñas poniendo las manos una encima de otra como quien dice aquí está el jefe. ¡Qué indignidad! Este es un país donde el aparato judicial no es capaz de reclamar su autonomía. Entonces, el aparato militar está sometido a la Constitución teóricamente, pero de hecho no lo está, ni nunca lo ha estado. Entonces, esa declaración de ese general Zapateiro daba para que lo den de baja, para que lo destituyan. Duque no va a hacer eso, es capaz de ponerle una medalla más. No va a pasar eso. Pero es un hecho gravísimo, porque eso entraña una amenaza al candidato Petro. Y una amenaza que venga de manos de esta gente, eso es peligrosísimo, peligrosísimo. Entonces lo que hay que hacer es denunciar eso internacionalmente, ante la Corte Penal Internacional y ante la Comisión de Derechos Humanos de la OEA y enfrentar eso, ¿cierto? Porque voy a decir otra cosa, yo soy polémico y no me interesa hacer polémica, no me importa que digan. La JEP la veo muy retardada, muy lenta, llenándose de los vicios de la otra justicia. Lleva 4 años y no está produciendo resultados.
Ya es tiempo de que todos estos atropellos se vayan aclarando y vayan recibiendo sanciones. Sanciones. Esto es un llamado a la JEP, ¿cierto? Porque otra vez se está en la fase de los falsos positivos y eso es gravísimo. Eso es lo básico que tengo que decir. Basta con que un dirigente liberal como Alberto Lleras le haya puesto a esta gente en su sitio. Obviamente Iván Duque no lo va a poner porque Iván Duque no es nada. Iván Duque es un farandulero. Eso no es liberal ni uribista será, porque por fortuna está acabando al uribismo. Se lo agradecemos mucho. Como tú bien lo dices, profesor Gilberto Tobón, que se comunica en este momento desde la ciudad de Medellín, pues el presidente ayer tarde salió a respaldar al general Zapateiro, que fue el otro momento que generó otra cantidad de reacciones de diversas partes de sectores de la sociedad colombiana. Humberto de la Calle Lombana, el mismo Sergio Fajardo, pues desde todas las, a excepción lógicamente del uribismo, rechazando estas declaraciones y la posición del presidente. Gilberto, usted sabe muy bien que ha habido una estrategia de la campaña de Federico Pinocho Gutiérrez de no hacerle propuestas al país, sino de echar odio y mentiras y criminalizar a Gustavo Petro al pacto histórico. Son criminales, criminales, van a acabar el país, son los criminales. Y ahora se suma el relato del general Zapateiro. ¿Esto no es muy peligroso para la campaña, inclusive para la vida de Gustavo Petro? Peligrosísimo, peligrosísimo. Da la impresión a un observador imparcial, que es que no quieren entregar el poder. Esa es la impresión que da. Gravísimo. Señor. Esto hay que internacionalizarlo. Da la impresión de que no quieren entregar el poder. Esto hay que internacionalizarlo. Esa actitud estúpida de Duque con Venezuela, pensó que él iba a tumbar con una fiesta en la frontera. Me dije, tipo de risa. Uno con una orquesta, con varias orquestas haciendo bulla, pues un tipo se iba a ir de la... No. Y es un tipo peligrosísimo porque es tonto. Y nada más peligroso que un tonto con poder. Entonces ahora está tratando de interpretar las señales norteamericanas en la lucha interimperialista que hay. Lo que hay en este momento es una transición de imperios entre el imperio chino, que es otro imperio y otro imperialismo, y el americano. Y eso termina en una guerra. ¿Cuándo? No sé. No tengo bola aquí para ver la fecha, pero hacia allá. Ucrania es un capítulo de eso. Entonces, ahora declaran a Colombia invitada a la OTAN, no miembro, porque pues, pero invitada, y entonces él ya se siente con capacidad de declararle la guerra a Rusia. Eso es un chiste, pero más infantiles. Vea, no sabemos cuánto van a pasar estos meses. Van a saquear los recursos. A Petro, cuando sea presidente, le va a encontrar la haya raspada. No va a encontrar ni olla. Ni olla. Lo que hizo hace poco con esa actitud de entregarle a esos especuladores financieros de los fondos de inversión la construcción de la infraestructura. Ahí es la oportunidad para robarse en toda la plata. Oiga, como se lo pronostico. Y entonces es un afán de saquear los recursos del Estado. Hay como tambores de guerra, no me gusta eso. Se está acelerando mucho la violencia y la violencia oficial y gubernamental. Hay que estar muy atentos, hacer todo lo que sea, movilizar a la gente, porque creo que eso hay que interpretarlo de la siguiente manera, Holman. No quieren entregar el poder. Usted lo ha dicho mejor que nadie, doctor Gilberto Tobón. Creo que soplan vientos aquí de la posibilidad de que se repita el episodio de Trump al no querer dejar
el poder, están ambientando lo mismo. Van a llegar unos criminales, va a llegar el enemigo de las Fuerzas Armadas, están ambientando lo mismo, y esta actuación deliberante del general Zapatero y el apoyo y el respaldo del presidente Iván Duque así lo señalara. ¿Qué debe hacer la sociedad civil colombiana en este momento, Gilberto Tobón? Profesor Gilberto. Redoblar fuerzas para tratar de que Petro gane en la primera vuelta, evitarnos el martirio de la segunda, donde con fraudes electorales en los cuales es experto Alex Vega, traten de deslegitimar el triunfo de Petro. Ganar en la primera vuelta y implementar el programa de reformas que el país necesita. El país ya no aguanta más esta situación de desempleo, hambre, miseria, saqueo, inmoralidad, corrupción total, un estado colapsado. Creo que esa posibilidad hay que trabajarla, hay que multiplicar los esfuerzos y vamos a ponernos todos a la labor de convencer al pueblo, los que nos movemos en las redes, desde las redes. Hay que convencer a los indecisos, a la gente que sabe que está sufriendo un desgobierno como el de Duque, pero no sabe por la campaña de terror fascista que se ha hecho contra Petro, votar por quién. Entonces, el voto útil es Petro. Yo te agradezco, Holman. Redoblemos esfuerzos. Nosotros lo vamos a hacer a través de las redes, en esa tarea estamos. Muchas gracias por darnos esta oportunidad. No, gracias a ti, profesor Gilberto. Un dato para que sepas. Coinciden hoy Gustavo Petro y Federico Gutiérrez en la ciudad de Montería. Muy atentos a lo que pueda pasar Claro en que la sí. ciudad de Montería. Muy bien. Correcto. Profesor correcto. Tobón, muchísimas gracias. Un abrazo grande. A usted. Gracias. Bueno, ya lo vieron, profesor Gilberto Tobón diciendo lo siguiente. Da la impresión, las señales de que el gobierno de Iván Duque y cierto sector del establecimiento colombiano, las fuerzas de derecha más recalcitrantes y las Fuerzas Armadas, me atrevo a decir que un sector no no quieren aceptar un eventual triunfo de Gustavo Petro. Y esto se desprende a raíz de las beligerantes, deliberatorias declaraciones que el comandante del ejército, el general Zapatero, acaba de dar en las últimas horas, pero se suma a la posición también muy beligerante, agresiva, mentirosa y cínica del expresidente Álvaro Uribe y por supuesto de su candidato Federico Gutiérrez, generando un ambiente muy turbio, de que aquí lo que va a llegar es que lo que va aquí a gobernar es el crimen. Muy complicado en este momento la coyuntura nacional y por esa gravedad de las declaraciones, de lo que han venido armando, que es una mentira tras otra mentira, ¿no es cierto? Es que se han expresado y han reaccionado en las últimas horas diferentes sectores del país, desde la academia, Humberto de la Calle, el mismo Sergio Fajardo, llamando la atención sobre lo que ha hecho el general Zapatero y diciendo claramente eso no se hace. Entonces, el país entra en una alerta democrática. ¿Qué es lo que yo llamo alerta democrática? Hay que ganar en primera vuelta contundentemente con Gustavo Petro. En lo particular, a mí no me gusta, lo he venido diciendo, lo que ha venido sembrando la campaña de Federico Gutiérrez en torno a Gustavo Petro y a su candidatura, repitiendo en todas partes que es criminal, señalando al pacto histórico como un pacto de la criminalidad y ahora estas declaraciones del general Zapatero
que escuchan los organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas, que escucha la tropa. Imagínense ustedes a los soldados, a la tropa, escuchando al general Zapateiro diciendo que Gustavo Petro se burla o hace fiesta o no se pronuncia por la muerte de soldados y que Gustavo Petro hace parte del clan del narcotráfico, que Colombia peligra con su llegada. Esos mensajes a la tropa y por el otro lado los mensajes políticos de Federico Gutiérrez son muy peligrosos. En el reciente pasado, ustedes saben que esa misma posición del expresidente Álvaro Uribe de insistir en diferentes discursos públicos, especialmente a la tropa, diciéndole que los defensores de derechos humanos eran aliados del terrorismo, generó una persecución criminal contra defensores de derechos humanos, periodistas y críticos a su gobierno, que en el peor de los casos terminó en asesinatos. Todos en una actitud democrática, rechazando las declaraciones del general Zapateiro, pidiendo justeza en el relato, verdades en esta campaña presidencial y sobre todo propuestas. A cambio y contrario a lo que hace Federico Gutiérrez, Gustavo Petro se sube ayer en una tarima en la ciudad de Sogamoso en una manifestación esplendorosa, donde la gente lo vitorió, coreó Petro presidente, Francia Márquez vicepresidenta, y donde Gustavo Petro todo el tiempo llamó a la reconciliación entre los colombianos. Que el legado para las próximas generaciones sea la reconciliación, cerrar las brechas de los odios, cerrarle el camino a la guerra y que la política sea un ejercicio de amor por el otro, dijo Gustavo Petro ayer en Sogamoso una y otra vez y volvió a reivindicar el perdón social. Del otro lado de la campaña de Federico Gutiérrez, el odio, el incendio del país. Dejamos esta entrevista del profesor Gilberto Tobón para su análisis, para su reflexión, pero todo el mundo atento en una actitud democrática. Democrática porque no nos vamos a dejar robar la esperanza. No vamos a dejar que nos provoquen. No seremos como ellos. Bueno, muy buen día, ya nos veremos en un par de horas. Estamos atentos a Gustavo Petro y su gira que inicia en el departamento de Córdoba y Sucre el día de hoy. Ya nos vemos. Hola, bienvenidos al tercer canal. Síganme. En más de un año de creación hemos podido acercarnos cada vez más a la Colombia profunda. Gracias. Y poder acompañar el sentimiento popular de una generación que quiere que la dignidad se vuelva costumbre. Ustedes, los seguidores del tercer canal, son la razón por la cual nosotros podemos seguir realizando nuestro trabajo día a día. Gracias a sus aportes a nuestras líneas Nequi y DaviPlata, podremos seguir llegándole a millones de colombianos la información de nuestra agenda alternativa. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para recibir todas las notificaciones de nuestros contenidos. Somos el tercer canal, la voz